Hola, eh, ¿qué tal? Buenas tardes a todos y bienvenidos. Yo soy Álvaro Rodríguez Lescure y soy el presidente de la Sociedad Española de Oncología Médica. Y bueno, quiero quiero darles la bienvenida a esta reunión colaborativa, como tantas otras, ¿no? De proyectos conjuntos, ¿no? Y de trabajo, pues una sociedad junto a la otra, ¿no? De la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria y de la Sociedad Española de Oncología Médica, ¿no? Este evento que lo coordina Fernando Gutiérrez Nicolás, que es el director de investigación aplicada de la SEF, y Raquel Hernández Sangil, que es oncóloga médica del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, ¿no? Eh, bueno, simplemente destacar el valor, ¿no? de este trabajo de colaboración, pero de verdad, ¿no? De codo con codo de las sociedades y sobre todo pues para aprender, para formarnos y bueno, hoy pues aprovechando iniciativas de ambas sociedades, de miembros de ambas sociedades, además de muy alto valor, de muy alto nivel realmente, ¿no? Y que, bueno, creo que resultan muy interesantes y sobre todo especialmente porque vamos a abordar pues datos de la vida real, estudios observacionales, desde puntos de vista muy interesantes y además en patologías además pues no siempre del interés habitual de los circuitos usuales, digamos, ¿no? de la formación y especialmente de la industria farmacéutica, ¿no? Creo que el programa es muy interesante y los tópicos que se van a tocar de verdad que lo son, ¿no? En poco tiempo la evaluación de los datos de la vida real e iniciativas como estas pues están cobrando, ¿no? un valor enorme, ¿no? Me acompaña a mí, es también un honor también compartir este momento de inauguración también y de mucho orgullo pues la presidenta de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, Olga Delgado Sánchez, a quien doy también la bienvenida y cedo la palabra para que ella introduzca la mesa, moderadores, etcétera. Así que Olga, cuando quieras. Nada, gracias Álvaro. Es un placer siempre estar contigo y me gusta mucho compartir actividades y además es muy frecuente que lo hagamos, o sea que una alegría verte. Nada, daros la bienvenida también por parte de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria a este webinar que, bueno, es un ejemplo de colaboración entre ambas sociedades científicas como tantas cosas, ¿no? Se hacen juntos pero también desde hace tanto tiempo, ¿no? Yo creo que quería resaltar pues, el papel de la investigación independiente. Tenía un jefe hace mucho tiempo que me decía, una cosa es ser peón de la investigación y hacer lo que otros quieren que hagamos, ¿no? y que idean, y otra cosa es que realmente las ideas sean propias de las sociedades científicas y que sepamos llevarlas a cabo, ¿no? Esto es fundamental. Sin investigación no vamos a crecer como especialidad ni unos ni otros. Y es fundamental no solo desde el punto de vista científico, sino también profesional, empezar a hacer crecer todas estas unidades de investigación y todos los proyectos y el compromiso de las sociedades por apoyarlos y llevarlos a cabo, ¿no? Por otra parte, el papel primordial de la oncología en nuestra especialidad, en la farmacia hospitalaria. Tiráis de nosotros en muchísimos campos y desde hace mucho tiempo sois ejemplo para otras áreas de especialización, tanto de especialización del farmacéutico como todo, como de trazabilidad en los tratamientos, robotización de los procesos, seguridad, implicación. Todo esto, el campo de la oncología está tirando muchísimo y siempre estaremos agradecidos a esta relación, ¿no? que ha sido posible pues gracias a los oncólogos, hematólogos también y a los farmacéuticos que han dado su especialidad y sus conocimientos especializándose en este área, ¿no? Finalmente, me gustaría, antes de acabar, darle la importancia que creo que merece pues, a los coordinadores de este seminario y en concreto voy a hacer hincapié en Fernando Gutiérrez, ¿no? Fernando es director de investigación de la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, de investigación aplicada, pero es un punch para nosotros, ¿no? Fernando tiene un espíritu sumamente inquieto, no está tranquilo, no está
no está sentado, está continuamente viendo cómo podemos hacer, pero cómo podemos hacer con una visión de oportunidad ante cualquier artículo que lee, es cómo lo podemos aplicar, cómo lo podemos implantar, qué implica esto para nosotros, ¿no? Y además con una capacidad de comunicación y de hacernos llegar pues esa inquietud, ¿no? Y por otra parte, pues tiene una capacidad ejecutiva que hace que muchísimas de sus ideas pues las podamos llevar a cabo y no de una manera personal, sino de una manera compartida con todos nosotros. Entonces, creo que va a ser una oportunidad enorme para todos. Ojalá ejemplos como este nos sirvan para implantar y para mejorar pues todo el trabajo conjunto que hacemos, farmacéuticos y oncólogos, y esperamos que podamos hacer muchas cosas juntos siempre. Os deseo que aprovechéis mucho la tarde y os doy un abrazo. Sin más, pues voy a pasarle la palabra al coordinador de la jornada, que es una persona también queridísima y absoluta referencia para todos nosotros. Gerardo Cajaraville, te dejo la palabra para que puedas moderar la jornada. Muchísimas gracias, Olga. Muchísimas gracias, Álvaro, por vuestra presentación, por vuestra inauguración. Muchísimas gracias a la SED y también a Fernando y a Raquel por hacer posible esta jornada, que espero que seamos capaces, los participantes más directos, de hacer interesante. Bueno, no vamos a perder ni un minuto más. Yo creo que va a haber contenidos que nos van a satisfacer mucho esta tarde y yo simplemente quiero introducir brevemente la jornada y a los ponentes. Bueno, ya sabéis que tenemos un interés creciente por conocer los resultados de los tratamientos en la vida real y que esto es un complemento esencial para completar los datos que tenemos de los fármacos que provienen de la investigación clínica, del desarrollo de los fármacos. Y necesitamos las dos cosas. Una sola no nos basta. Pues bueno, en esta lucha por conocer cada vez más los resultados en la vida real, una de las herramientas más esenciales que tenemos son los registros. Y hoy a la tarde vamos a tener acceso a un registro excepcional, al registro Agamenón, que es un registro para tumores esófago-gástricos que ha sido desarrollado por un grupo de oncólogos del grupo de tumores digestivos del TTD y que realmente es un modelo de éxito que debiéramos imitar. Como veréis, participan muchísimos hospitales, 38 hospitales, tienen más de 4.500 casos recogidos y de aquí se han podido extraer muchísimas conclusiones que han dado lugar a publicaciones muy interesantes. Pero como se ha señalado en la introducción, para poder conseguir buenos resultados hace falta trabajar en equipo. Y en esta jornada también la segunda cosa que quiero destacar es que vamos a presentar un estudio, que es el estudio GASTRAZ, que es un estudio de colaboración extrema. Colaboración porque los IPs, uno es la doctora Hernández, oncóloga, otra es Fernando Gutiérrez, nuestro colega, pero además porque se ha utilizado la estructura del propio registro desarrollado por los oncólogos médicos para introducir nuevos datos y de esta manera poder ver si realmente algunos aspectos farmacocinéticos del trastuzumab pueden o no tener influencia en los resultados terapéuticos, ¿no? Lo cual es una cuestión muy relevante. Y bueno, esto nos va a dar pie quizás en la discusión para sacar a la luz un tema que no está exento de controversia y que muchas veces Fernando ha puesto sobre la mesa, y es por qué la farmacocinética no tiene una presencia mayor en la terapéutica oncológica, que aunque está presente lo es en situaciones muy puntuales. Y bueno, cada vez que estamos recogiendo datos es indispensable ver todo el tema legal que lo soporta, las cosas que tenemos que respetar, y por eso a lo largo de esta sesión acabaremos también con una presentación que tiene más un enfoque jurídico, que es ver un poco cómo es la nueva reglamentación que afecta a los estudios observacionales. Bueno, dicho todo esto, os animo a que participéis. El formato va a ser 4 presentaciones que serán breves, alrededor de 15 minutos como máximo, y así poder tener un tiempo para la discusión, para que todos vosotros podáis participar con vuestras preguntas y con vuestras contribuciones. Sin más, voy a pasar a presentar a nuestra primera ponente. Tengo que aclarar que todos nuestros ponentes tienen un currículum de esos que quita la respiración y que yo no voy a tener más remedio que resumirlo mucho, ¿no? La doctora Paula Jiménez Fonseca es oncóloga médica. Ella se encarga de la sección de tumores digestivos y endocrinos del Hospital Universitario Central de Asturias
Y bueno, ella durante su formación académica se dedicó pues, a acumular premios. Y tiene el premio extraordinario de fin de carrera, el premio Santa Catarina de la Universidad de Oviedo por el mejor expediente académico de medicina, el premio extraordinario de licenciatura en 2003, etc. Ella hizo el doctorado en medicina en 2009 y tiene más de 250 publicaciones, en fin, un currículum que es muy extenso, pero yo quiero destacar aquí su papel como coordinadora del registro Agamenón, y además no solo de este registro, sino de otros muchos, ¿no? Por ejemplo, el registro ICARO de carcinoma adrenocortical, el TESEO de trombosis y cáncer, el Septralu, que es de tratamientos de radionuclidos en cáncer, el Neocoping de afrontamiento del cáncer, el Neoetic de experiencias y resultados en cáncer avanzado, etcétera. En fin, yo creo que es una gran oportunidad tenerle aquí y lo que ella nos va a presentar ahora, como he dicho al inicio, es una cosa que nos tiene que servir de ejemplo, porque veréis que es realmente muy espectacular. Paula, tienes la palabra. Muchas gracias. Bueno, no sé si se me está viendo ya la pantalla del ordenador, perdonad. Vale. Bueno, pues nada, buenas tardes a todos. Ante todo, quisiera agradecer a la SEV, a la SEON, la oportunidad de estar aquí con todos ustedes y, bueno, pues comenzar diciendo que realmente una de las personas que hace posible que un registro como Agamenón haya salido adelante es Raquel, así que encantada cuando me dijo que iba a hacer esta reunión de acompañarla. Pero sobre todo yo creo que uno de los grandes triunfos de este estudio pues es que fue el sueño de dos residentes de oncología médica y durante 6 años acompañados de un grupo de compañeros muy generosos. Y tengo que decir que especialmente en mi caso, y como los que me estáis escuchando, la mayoría sois farmacéuticos hospitalarios, que sepáis que este estudio en mi centro lo estáis llevando a cabo vosotros, lo está llevando a cabo todo el equipo de la doctora Ana Lozano y todos los residentes de farmacia que año tras año están ayudando no solo con el reclutamiento, con sus tesis doctorales. El último artículo que se ha publicado está liderado por el equipo de farmacia hospitalaria de Luca, de mi centro, y como digo, pues es un trabajo no solo en equipo, sino que diría que yo les acompaño a ellos. Voy a intentar mostrarles a todos ustedes de la manera más sencilla cómo es posible llevar a cabo un registro que durante 6 años fue un registro promovido por los investigadores sin ningún tipo de apoyo, no viene de ningún grupo cooperativo y desde el año 2020, desde que el doctor Álvaro Lescure entró en la Sociedad Española de Oncología Médica, pues se ha englobado dentro del grupo de datos de vida real. Les muestro un índice con la metodología, las claves y las conclusiones, que es lo que vamos a seguir, y decir que la metodología de este estudio inicialmente fue un estudio posautorización porque durante 6 años nos dedicamos a intentar contestar las preguntas que los ensayos clínicos no habían contestado sobre tratamientos en cáncer esofagogástrico. Desde el año pasado hemos sido un poquito más ambiciosos y hemos querido abarcar todo el cáncer de esófago y estómago, no solo los tratamientos, y ha sido clasificado por la EMEA como un estudio observacional puro, no posautorización. Es multicéntrico, es observacional y abarca todo el cáncer esofagogástrico. El objetivo, que luego lo mostraré más a fondo, es tratar de dar respuesta a esas preguntas que los ensayos clínicos no pueden dar y hablar de lo que les ocurre a esas poblaciones que suelen ser excluidas de los ensayos clínicos. El marco desde 2020 es un estudio que está dentro de la sección de SEON de evaluación de resultados. 37 hospitales y todo aquel que desea unirse se le da la oportunidad. Incluso un centro chileno se ha unido, el Católico de Chile, y se están reclutando pacientes desde 2008. En cuanto a la fórmula, ¿no? Para poder llevar a cabo pues, un estudio de estas características sin financiación y independientemente de la industria farmacéutica. Bueno, lo primero es formularse una buena pregunta. Como les decía antes, este es un estudio que surge, bueno, la metodología la vuelvo a poner aquí de forma muy sencilla para que lo puedan ver y vuelvo a pasar aquí pues un poquito eso. A ver, el marco, como decía, de la SEON y el ámbito y que creemos que para poder llevar a cabo un estudio así pues hay 3 claves, ¿no? Y la primera es hacerse preguntas interesantes y las preguntas tienen que ser siempre preguntas que no se hayan respondido, que tengan interés, que sean factibles. Cuando presumimos con el análisis estadístico previo que se van a necesitar millones de pacientes, probablemente no se pueda contestar esa pregunta. Preguntas que no tengan sesgos, que se puedan hacer con pacientes de la vida real y sobre todo relevantes. El doctor Carmona y yo, cuando empezamos a valorar qué preguntas podían ser interesantes y nos empezamos a dedicar más al tema de los nomogramas, nos llamó mucho la atención que la gente hace nomogramas para calcular la edad de los pacientes con un tumor, pero sí, eso está en el DNI, ¿no? Por favor, nunca hagáis modelos para la edad que lo vais a tener en el propio DNI del paciente.
Así que preguntas interesantes es lo más importante, porque pensad que el objetivo de un estudio es aportar algo a la literatura y estamos hartos de ver en congresos cómo se describen los pacientes de una planta, pero ¿qué puede aportar a un estudio descriptivo en el que no te formules una hipótesis y trates de darle respuesta? ¿No? Por tanto, formular preguntas. Luego sería, que quizás sea tan importante como la pregunta, el equipo humano al que te rodees. Os comentaba que en mi hospital este estudio lo está haciendo el equipo de farmacia de la doctora Ana Lozano y que son grandes compañeros y gracias a ellos, personas como Raquel que están reclutando muchísimo. Cuando empezamos este estudio lo ofrecimos a los jefes de servicio de todos los hospitales de España y justo la mitad nos contestaron que nadie en su hospital iba a querer participar porque ¿qué íbamos a hacer gente tan joven si no les íbamos a dar dinero, ni publicaciones, ni prestigio? La mitad de la gente no se quiso unir a este estudio. Hoy en día, desde entonces, han entrado ya 37 centros. El pago no es económico, el pago es participar en la ciencia, aportar, y de verdad os lo digo que todos los investigadores que están, esto les está moviendo a reclutar cientos de pacientes. Otra cosa que es fundamental cuando hagáis un estudio de vida real es que analicéis rápido los datos. Si a la base le falta una variable clara, si algo no se está entendiendo y se está recogiendo mal, es importante darse cuenta antes, pronto, y hacerlo, pues, por ejemplo, con pequeñas comunicaciones al Congreso en los primeros meses de marcha. Nosotros también hablamos siempre de ser originales. Antes ha descrito el doctor, pues los registros que estamos liderando tienen nombres, bueno, pues nombres Trasgu, ¿no? Ícaro, Agamenón. Ponerle un nombre a tu estudio, un nombre que tenga gancho. Es muy triste que te inviten a participar a un estudio que no sepas ni cómo se llama, un logo. Y bueno, pues el trabajo en equipo. Este estudio, en la serie de los ER2 positivos, hemos pedido una validación al equipo de Manchester, donde trabajan 2 médicos españoles, 2 oncólogos, hacer una serie de validación con un hospital extranjero, una serie de validación en el Valdebrón. Con el equipo Gastrat, Raquel nos pidió si podíamos darle la opción de contactar con los investigadores de Agamenón para hacer su estudio y se les pidió permiso a ellos, nos lo dieron y Raquel contactó, bueno, pues establecer alianzas con otros grupos de trabajo. La motivación serán las publicaciones y bueno, pues aquí ha habido comunicaciones a congresos, orales, tesis doctorales y hasta la fecha 12 artículos publicados que os resumiré para que veáis, bueno, pues que se pueden contestar preguntas con registros, preguntas de relevancia científica y actualmente hay otros 3 en marcha. Fijaos el nivel de reclutamiento, como os decía, orgullosísima de que mi centro, el equipo de farmacia de mi hospital, sean los máximos reclutadores, pero mirad dónde se queda Tenerife, que veáis que los hospitales pequeños tenemos también capacidad de reclutar como otros más grandes y que al final la mayor parte de los centros tienen más de 100 casos incluidos en los 4 años que se lleva registrando, si bien se ha permitido pacientes desde 2008. Los 12 artículos, os resumiré, pues hay un artículo publicado en el JNCCN comparando tripletes y dobletes con o sin antraciclina de lo que no hay un fase 3. Tenemos otro estudio en el que se intentaba ver lo que aporta determinación de ER2 y el trastuzumab en práctica clínica y nos encontramos que en 2016, 7 años después de que se aprobase esta técnica y el trastuzumab, había centros en España que no lo hacían. Lo que encontramos fue que aquellos centros que no hacían la determinación de ER2, sus pacientes, incluso ER2 negativos, iban peor, a lo que pudimos concluir que los centros de España que tienen menos disponibilidad de estudios logran peores resultados con sus pacientes. Los factores predictivos de Lauren estaban descritos en algún estudio asiático, pero nuestra serie, publicada en el British Journal of Cancer, es la primera que mostró que la respuesta a esquemas con docetaxel es diferente en intestinales y difusos y un año después se publica un fase 3 como tratamiento perioperatorio que encuentra lo mismo y refiere nuestra serie como la de referencia para llevar ese subanálisis en un fase test con FLOT. El siguiente estudio, liderado por el equipo de la Paz, es una de las ideas que tuvimos cuando hicimos cuando abrimos el registro, es generar un nomograma pronóstico en pacientes con cáncer gástrico, enfermedad avanzada. Nos salieron variables clásicas como las metástasis óseas, la carcinomatosis, el número de localizaciones metastásicas, pero fue el primer nomograma de la era moderna que incluyó el ER2 y la ratio neutrófilos linfocitos. Es una calculadora web que el grupo Agamenón tenemos disponible online gratuita para que la pueda utilizar cualquier centro. El equipo del Hospital del Mar en Barcelona quiso estudiar la serie de ancianos no incluidos en ensayos clínicos y encontró que los resultados no son inferiores a los de los pacientes jóvenes y que toleran bien los esquemas porque se los modificamos.
El estudio de las antraciclinas, liderado por el equipo de Murcia, que no encontraron que la antraciclina, unido a platino y fluoropyrimidina, aporte en eficacia y sin toxicidad. El equipo del Gregorio Marañón lideró el artículo de lo que aportan las metástasis y un modelo predictivo de beneficio con cirugía de las metástasis si había respuesta a la quimioterapia, el tumor era HER2 intestinal y esa respuesta se alcanzaba antes del 6º mes. Un equipo liderado por el Centro de Hemodonación de Murcia, donde descubrimos que las trombosis se mueven por variables que tienen un efecto dinámico y que teníamos que emplear modelos estadísticos diferentes a los actuales, como los modelos multiestado. La duración del tratamiento fue una idea propuesta por el Hospital de Navarra y se presentó en oral en el año 2018 en la SEF por la doctora Arantxa de mi centro, farmacéutica de mi centro, donde encontramos que a los 6 meses, hay centros en España que detienen la quimioterapia en cáncer gástrico, esto penaliza a los pacientes, especialmente a los que más se están beneficiando. En contra de lo que pensamos, suspender la quimioterapia en los que responden adelanta la recurrencia o la progresión. El estudio de segunda línea, liderada por el equipo de Elche, donde encontramos que, además de lo estándar, que es el ramucirumab con paclitaxel, el reiniciar el platino si la progresión se produce 6 meses después de haberlo intentado es una buena alternativa de la que no hay un fase 3. Y por último, de los estudios que se publicaron el año pasado, la calculadora bayesiana de docetaxel es un estudio del que me siento orgullosa porque lo pude liderar y es la primera vez que se utiliza en cáncer gástrico el análisis bayesiano para valorar mediante una calculadora el valor de un fármaco. Y ya por último, de 2021, ayer sale este artículo publicado, el de la serie de esófago. El estudio TOGA en HER2 positivo no incluía cáncer de esófago. En práctica clínica a veces nos planteamos usarlo. Bueno, pues el doctor Felipe Álvarez Manceñido, farmacéutico de mi centro, ha podido demostrar con más de 1000 pacientes HER2 positivos que en el esófago se comportan y los beneficios que alcanzan con trastuzumab son muy similares a en series de gástrico o unión gastroesofágica. Luego, en todo estudio viene la parte que menos nos gusta, ¿no? Que es la de medios. ¿Qué estructura tengo que tener? Bueno, pues les diría que yo me siento afortunada porque comparto este proyecto, la coordinación con 2 personas maravillosas y los 3 hacemos un buen equipo para liderar registros. Uno es un friki de los datos, el doctor Carmona controla muchísimo, tiene formación ampliada en estadística. Yo suelo ser la que me encargo de la coordinación de los equipos humanos, de mandar la documentación para los centros y el doctor Gallego fue el senior que cuando 2 residentes quisieron llevar a cabo esto nos apoyó y es la persona pues organizada, ordenada, que lleva a cabo todas las tomas de decisiones para seguir una normativa. Como dinero habría que intentar conseguir unos 5.000 euros que se dedican sobre todo al registro, la base de datos y la monitorización de los mismos que hacemos nosotros pero a través de unos filtros web. Implicar al grupo humano en las tareas, como os digo, el gran secreto de estos registros son los investigadores, a ellos les mandamos la documentación, ellos las presentan para el contrato en sus centros, ellos se encargan de ayudarnos a revisar los artículos, a escribir los artículos que cada uno lidera y así, con una implicación de todos, sin una estructura detrás, esto se puede llevar a cabo. En cuanto a los aspectos burocráticos, casi todos los estudios tienen la misma documentación. Una vez que has liderado un registro de estos, puedes hacer el resto. Protocolo, consentimiento informado, que hay modelos en casi todos los TIC de España. Conseguir que te lo clasifique la AEMS enviándole el protocolo. Aprobación de un CIC de referencia. Y, bueno, pues enviarles el listado de centros y el compromiso del investigador. Más tarde veremos cómo se ha mejorado en estudios con fármacos todas estas aperturas, porque si me dieseis 2 horas para hablaros de las anécdotas, me han pedido traducir a su lengua local protocolos y consentimientos en zonas como Extremadura o Castilla-La Mancha, que sería difícil saber cómo hacer eso. Tenéis aquí los documentos del estudio, la aprobación del CIC de referencia, la clasificación de la agencia española y lo que luego les mandamos a los centros. Otra cosa que es fundamental es que la base de datos sea agradable, intuitiva, bien desarrollada y ahí es donde nosotros hemos invertido el poco dinero que hemos ido consiguiendo con becas y premios en congresos. Una base de datos bien construida, pero además hemos creado, como pueden ver aquí, Prognostic Tool, donde hemos ido metiendo las calculadoras y modelos que hemos ido haciendo con los distintos registros que estamos coordinando. Aquí tienen abajo la calculadora de toda la muestra, la calculadora pronóstico y a la derecha la calculadora bayesiana para docetaxel.
En cuanto al registro, lo voy a mostrar como pinceladas. Es un registro donde aparecen los pacientes. Arriba tendríamos todos los documentos y tendríamos los coordinadores, el listado de centros y de investigadores. Tenemos una pestaña para los criterios de elegibilidad, otra pestaña para las características de los pacientes, otras para características del cáncer, datos de laboratorio, comorbilidades y luego los esquemas de quimioterapias. Este registro, cuando la gente se mete por primera vez, nos dice que es excesivamente complejo, pero los artículos que hemos publicado en revistas de calidad, British Journal of Cancer, Gastric Cancer, requieren pues ser muy exhaustivo con los datos. De hecho, con las quimioterapias, como pueden ver en las pestañas, recogemos incluso las dosis que recibe el paciente cada ciclo. Hay una pestaña de follow-up y de eficacia, hay otra pestaña de toxicidades y, por último, hay una pestaña para segundas líneas. En cuanto a las conclusiones de esta presentación, decir que los estudios observacionales tienen su papel. Hay preguntas que no vamos a responder con ensayos clínicos y que las podemos responder con estos estudios, que tener detrás una sociedad como SEON es un gran orgullo y un sincero agradecimiento, y que se requieren 3 claves que no son muy complicadas. Uno, desde luego, para poder publicar buenos artículos tienes que hacerte una pregunta interesante, novedosa y factible. 2, te tienes que rodear un equipo humano muy motivado, y yo de verdad que estoy súper agradecida y me puedo emocionar incluso diciéndolo, de todas las personas que nos están ayudando de forma muy altruista, siendo generoso con ellos. Aquí cada artículo lo ha publicado una persona, los máximos reclutadores y los que han aportado ideas han podido sacarlas adelante. Y lo tercero, una estructura mínima, sabiendo cómo crear la documentación básica, cómo generar los contratos en los centros con apoyo de dichos centros y, bueno, pues tener una página web sólida con los filtros bien establecidos y luego todo lo que vayas publicando poder dar visibilidad a la ciencia, en nuestro caso con la página web Prognostic Tool, que os animo a que podáis usar, donde los modelos pronóstico predictivos los hemos incluido para que cualquier persona pueda usarlos. Y aunque la charla tenía que ser muy rápida, creo que es justo que mi último minuto sea de agradecimientos. Tenéis aquí el listado de centros. Esto no representa todas las personas que están dedicando muchísimas horas a este proyecto. 4.500 pacientes se dice pronto, pero hay muchísimo trabajo. Hay compañeros que, según están haciendo tesis, ayudan con la monitorización de los datos, y el trabajo en equipo, el trabajo honesto, el deseo de investigar, de producir ciencia, de ayudar a nuestros pacientes, creo que es lo que nos está moviendo y lo que está logrando, bueno, pues que se pueda llevar a cabo, que llevemos ya 6 años y que en el último año era un registro de cáncer gástrico avanzado, se haya convertido en un registro de toda la enfermedad esofágica y gástrica. Muchas gracias. Muchísimas gracias, Paula. Realmente es extraordinario, es muy motivador todo lo que has presentado. Creo que es muy destacado. Hay muy pocas experiencias de este calado y que haya conseguido unos resultados tan prácticos. Parece cuando te escuchamos que es una cosa muy sencilla y muy fácil, pero yo creo que tiene un gran mérito. El equipo que habéis creado ahí, con esas 3 personas y todos los que os apoyan, bueno, realmente habéis conseguido cosas excepcionales. Es una auténtica lástima que te haya forzado a mantener solamente 15 minutos de presentación, porque me hubiera gustado escucharte no durante 15 minutos, sino durante 15 horas. Muchísimas gracias. Bueno, yo creo que como tiene que seguir la reunión, simplemente quiero de verdad, honestamente, esto son muchas personas de gran capacidad de trabajo y sacrificio que creo que nos describen, pues tanto a las personas que estamos en la SEF como en la SEON, pero de verdad, creo que pocas personas pueden salir de trabajar y dedicar horas a esto metiendo casos. Entonces creo que es un trabajo en equipo y de verdad que es un orgullo poder formar parte de este equipo humano. Muchísimas gracias. No me extraña, enhorabuena, sinceramente. Muy bien, voy a pasar a presentar a la segunda ponente. La segunda ponente es la doctora Raquel Hernández Sangil. Ella es oncóloga médica también de la sección de tumores digestivos y endocrinos del Complejo Hospitalario Universitario de Canarias, en Tenerife. También tiene la tesis doctoral desde el año 2014 y es colaboradora docente de la Universidad de La Laguna, y participa muy activamente en la Junta Directiva del Registro Agamenón. Como ha señalado la doctora Jiménez, es una activa colaboradora y realmente es una persona que también tiene una gran trayectoria investigadora, es investigadora principal de muchísimos estudios y ensayos clínicos de su hospital, y de hecho es la co-investigadora, como ya se ha señalado, del estudio Gastrat, que será presentado en la tercera ponencia. Hola, buenas tardes a todos. Yo también me uno en
los agradecimientos hacia la SEF, hacia la SEON. Públicamente tengo también que aprovechar la oportunidad pues, para agradecer de tener a Fernando Gutiérrez como compañero cercano de trabajo e igualmente muy en especial a Paula por haber dado la oportunidad a nuestro centro de compartir este gran proyecto y muchos otros. A mí me ha tocado resumir en estos minutos el tratamiento del cáncer gástrico avanzado. A ver. Bueno, pues este es un pequeño índice. Intentaré resumir qué hacemos, cuál es la práctica habitual en la primera línea, diferenciando tumores ER2 negativos de positivos, hablar un poco de fármacos en investigación, qué 2 estudios tenemos recientemente publicados en primera línea con inmunoterapia, 2 pinceladas de la segunda línea y finalizar con las conclusiones. Como todos sabemos, y si no lo podemos recordar, el cáncer gástrico constituye a nivel mundial el 6º tumor más frecuente y actualmente la 3ª causa de muerte por cáncer. A pesar de que en Europa la incidencia del cáncer escamoso de esófago y del gástrico distal está disminuyendo, la incidencia del adenocarcinoma esofágico y de la unión está aumentando. Solo un 10% actualmente se diagnostica en un estadio precoz. Así, la quimioterapia paliativa está enfocada para tratar la enfermedad metastásica hasta en un 14% de los tumores localmente avanzados y resecables y abordando también esa enfermedad en recaída previamente localizada. ¿Qué datos tenemos centrándonos en fase 3 en primera línea? Los comentaré a continuación. Y sabemos que diferentes estudios y metaanálisis han demostrado que tratar al paciente con citostáticos versus el mejor tratamiento de soporte aumenta la supervivencia global. Partiendo de ahí, ¿qué hacemos en primera línea? Pues puedo introducir y concluir diciendo que no hay esquema estándar. Vemos aquí diferentes combinaciones que podemos utilizar: platino, fluorpirimidina, los taxanos, las antraciclinas. Haciendo diferentes combinaciones, ahora mismo en la primera línea las tasas de respuesta que podemos alcanzar están entre un 35 y 45%, una mediana de supervivencia libre de progresión entre los 4 y 7 meses y unas medianas de supervivencia global entre 9 y 11 meses. Esto sí, en tumores ER2 negativos. De todas estas combinaciones, ahora mismo las más utilizadas es la de fluorpirimidinas con los platinos. ¿De qué depende el esquema a utilizar? Pues de la edad, del paciente, de su estado funcional, del perfil de los efectos adversos de dicho fármaco, diferentes variables predictivas y pronóstico, entre otros factores. Fármacos que tenemos derivados de estudios fase 3 en primera línea. Recordamos el estudio V325, pues que comparó el triplete con Taxotere versus cisplatino 5-FU. Vemos que es un estudio que favoreció los resultados tanto en supervivencia global, libre de progresión y respuesta al triplete, pero eso sí, a costa de una mayor toxicidad a expensas de toxicidad hematológica con neutropenia. El siguiente estudio, el ML17032, fue un estudio de no inferioridad que nos vino a decir que la combinación de cisplatino con capecitabina no era inferior a utilizar el platino con el 5-FU en infusión. El otro estudio que reflejo aquí, el REAL2, también conocido, que nos suena a la mayor parte de nosotros, es un estudio también de no inferioridad que combina diferentes tripletes, todos ellos con epirubicina, y luego va cambiando cisplatino u oxali, capecitabina o 5-FU. Vemos que también las tasas de respuesta, supervivencia libre de progresión y global son similares, y aunque es un estudio de no inferioridad, parece que las cifras benefician un poquito más a EOS, pero el resumen es de que no hay diferencia entre los 4 tripletes. Igualmente tenemos un fase 3 francés,
También en la primera línea randomizó a FOLFIRI y a la progresión el triplete con antraciclina SF, o a la inversa, empiezo por SF, y a la progresión FOLFIRI. Su objetivo principal, que era el tiempo hasta el fallo de tratamiento en esta primera línea, favoreció al FOLFIRI, pero no hubo diferencias en supervivencia global, libre de progresión y tasa de respuesta entre ambos esquemas, y es verdad que el perfil de toxicidad favoreció al FOLFIRI. Guías NSCN actualizadas que nos dicen en una primera línea, pues bueno, mejor manejarnos con doblete, porque para utilizar un triplete actualmente pues tenemos que seleccionar pacientes, muy buen estado general y llevar un buen control de la toxicidad. Pasando ahora a tumores HER2 positivos, pues bueno, recordar, como todos sabemos, la proteína HER2 modula el receptor 2 del factor de crecimiento hipodérmico, aproximadamente expresada en un 22% en los tumores gástricos. El estudio TOGA randomizó a cáncer gástrico localmente avanzado metastásico HER2 positivo, 584 pacientes, a quimioterapia sola basada en cisplatino o capecitabina o 5-FU, o dicho esquema asociándole el Herceptin. El objetivo primario fue la supervivencia global y vemos que en el grupo de pacientes con inmunohistoquimia 2 cruces más FIS positivo o inmuno 3 cruces, para HER2, un estudio positivo. Supervivencia global, 16 meses versus 11,8. El esquema que llevaba solo quimioterapia, vemos también las tasas de respuestas alcanzadas, un 47% y un porcentaje también de medianas de supervivencia libre de progresión de 6,7 meses. Por tanto, en esta gráfica vemos como las medianas en la primera línea en supervivencia global, pues la mayor alcanzada, rozando 16 meses, lo encontramos en este subgrupo de pacientes HER2 positivos a los cuales le asociamos el trastuzumab a la quimioterapia con platino 5-FU. Solo comentar, como aparece en esta tabla, que hay otros fármacos anti-HER2 que se han estudiado en primera y en segunda línea, pero todos los estudios han sido negativos. En primera línea, como aparece aquí, tenemos el TOGA-LOGIC, trastuzumab lapatinib asociado a la quimioterapia, negativo, perdón, el TOGA ya lo había comentado, el LOGIC y el JACOB, lapatinib, trastu y pertu, negativos, y en segunda línea también se ha asociado a la quimioterapia el lapatinib y también tenemos otro estudio con el TMD1 y no han sido positivos. Otras dianas en primera línea, a todos nos suenan, la mayor parte utilizadas en tumores digestivos y en otros tumores, el beva, sorafenib, ramucirumab, flivercet, cetuximab. Todos estos anticuerpos combinados con quimio en primera línea no han dado resultados positivos. Otros fármacos también en ensayo y con resultados prometedores, pues tenemos ahora mismo un estudio asiático, el SOLAR, con el TAS-118 asociado a Oxali. El TAS-118, recordar que es una combinación de S1 más leucovorin, con resultados positivos. Y luego también tenemos otros anticuerpos monoclonales con resultados prometedores. Es el caso del solvetuximab, un anticuerpo monoclonal anti-claudina 18 expresada en el cáncer gástrico, y el otro anticuerpo, andecalicimab, combinado con el FOLFOX. Este anticuerpo inhibe a la enzima metaloproteinasa nueva expresada en la matriz extracelular, ha salido negativo. Recordar que también en el cáncer gástrico tenemos clasificación molecular, diferentes subgrupos, el cromosómicamente inestable, el subgrupo del Epstein-Barr, el MSI, el genómicamente estable, y todo esto un poco para introducir que también en la última actualización de las guías ya nos ponen que la determinación de la inestabilidad de microsatélites debe ser universal en el cáncer gástrico, y en los tumores con histología de adenocarcinoma, el HER2 y el PDL1. De esta forma introduzco los dos estudios de inmunoterapia recientemente publicados en primera línea. Uno de ellos es el ChainMate 649, un fase 3 en adenocarcinoma, unión gastroesofágica gástrica, también incluía un porcentaje de tumores esofágicos, randomizados a solo inmuno
cuyos datos no conocemos, quimio con inmuno o solo quimio. Son estos dos grupos donde tenemos los resultados. La quimio utilizada, FOLFOX o CELO, y el nivolumab, como acabo de comentar. Los objetivos principales: supervivencia global y libre de progresión en la población que expresaba PDL1 medido por CPS mayor o igual a 5. Un estudio positivo, destacar que tenemos población aquí internacional, vemos que mundial solo la asiática constituye un 25% en ambos grupos, quimio o quimio con nivo, y vemos que supervivencia en esta población CPS mayor o igual a 5, un estudio positivo significativamente. Igualmente en el grupo con CPS mayor o igual a 1 y en toda la población. Igualmente en la progresión libre de enfermedad, positivo en CPS mayor o igual a 5, pero también positivo en toda la población y en el CPS mayor o igual a 1. Estos eran objetivos secundarios. El otro estudio, y este sí es en población asiática, es el ATRACCION 4, también un fase 3, Japón, Corea y Taiwán, adenocarcinoma gástrico y de la unión, y aquí randomizamos a nivo con quimioterapia, el esquema SOX o CAPEX, o solo quimioterapia, SOX o CAPOX. Aquí, pues, al ser asiático, el papel del S1. Los objetivos principales del estudio los vemos aquí a la derecha: la supervivencia libre de progresión y la supervivencia global, y llama la atención que sí es positiva la supervivencia libre de progresión a favor de la combinación de quimio con nivolumab, pero la supervivencia global no ha salido. Probablemente esto es debido a las segundas líneas utilizadas. Vemos que hay un gran porcentaje de uso de inmunoterapia en segunda línea. Pues un poco resumiendo ahora qué tenemos en segunda línea. Pues aparte de los esquemas utilizados, taxanos, irinotecan, ya conocidos por todos, esquemas clásicos, por decirlo de alguna forma, con unas medianas entre 4 y 5 meses, pues han sido sustituidos ahora mismo por el posicionamiento del Taxol ramucirumab, que constituye ahora mismo nuestro estándar. Estos estudios son el RIGAR y el RAINBOW. El primero de ellos randomizó, les recuerdo, en segunda línea solo al ramucirumab frente a placebo. El objetivo principal era la supervivencia global. Un estudio positivo, tanto para la PFS, vemos aquí 2,1 versus 1,3. Supervivencia global también positivo, 5,2 versus 3,8. Y el siguiente estudio, también un fase 3, segunda línea, pero aquí el ramucirumab se acompaña por el Taxol y se enfrenta a el Taxol en monoterapia. El objetivo principal también fue la supervivencia global y es un estudio positivo tanto para las PFS. Vemos aquí la diferencia, 4,4 meses versus 2,9, y la supervivencia global también favoreciendo al Taxol ramucirumab, 9,6 versus 7,4. También favorece las tasas de respuesta para la combinación. Vemos aquí 28% versus 16%. Por tanto, aunque es incorrecto comparar resultados de diferentes estudios, es verdad que en una segunda línea ahora mismo estos mayores medianas las conseguimos con dicha combinación. Tenemos datos de vida real, de práctica clínica, que corroboran los datos de los fase 3 previamente publicados. El estudio RAINBOW no estratificó por ER2 y hay un subanálisis, realmente es un análisis no estratificado, viendo resultados en población ER2 positiva. Había nada más que 39 pacientes. Vemos que 20
en el grupo de la combinación Taxol-Ramucirumab y 19 en el grupo de Taxol en monoterapia. Vemos cómo las medianas para supervivencia global, libre de progresión y tasas de respuesta, al igual que control de enfermedad, favorecen también a la combinación con el Taxol Ramucirumab. Por tanto, podemos decir que es nuestro segundo estándar, es el tratamiento estándar para la segunda línea, tanto en población ER2 negativa como ER2 positiva. Comentar ya por último el posicionamiento de este fármaco, el TAS-102 para la tercera línea, con un estudio positivo estadísticamente, tanto en supervivencia global como libre de progresión. Ya para concluir y poderme adaptar al tiempo, decir que ahora mismo en el cáncer gástrico avanzado hay que determinar el ER2, inestabilidad y PDL1. Los tumores ER2 negativos, pues creo que los dobletes con platino y 5-FU se plantean como la primera opción, que los tripletes ofrecen dudoso beneficio aportando mayor toxicidad principalmente hematológica. La primera línea, como es bien conocida en los tumores ER2 positivo, platino 5-FU más trastuzumab. Segunda línea, independientemente del ER2, Taxol Ramura, y ahora mismo en espera de que las agencias reguladoras pues nos vayan posicionando el papel de la inmunoterapia. Pues esto es todo y muchas gracias a todos. Muchísimas gracias, Raquel. También debo felicitarte por una presentación tan completa, tan dinámica, muy clara y en tan poco espacio de tiempo. Muchísimas gracias. Gracias. Voy a pasar a presentar al tercer ponente, nuestro compañero Fernando Gutiérrez. Fernando Gutiérrez no requiere ninguna presentación en nuestro colectivo. Esta es una sesión organizada por la SE, por lo tanto no voy a emplear tiempo en presentarlo. Solo tengo que decir que a pesar de su corta edad es un líder de opinión de nuestro colectivo. Ya se le veía desde pequeñito, desde que llegó la empezó a liar y realmente es una persona muy inquieta, como se ha señalado, un gran investigador, actualmente el director de investigación aplicada de la SEP. Y yo creo que su presentación va a ser muy interesante también. Adelante, Fernando. Vale, gracias, Gerardo. Un placer. Bueno, paso a compartir la presentación. Confirmadme si se ve o no se ve. Ahora. ¿Verdad? ¿La veis, verdad? Sí, sí, vale, la vemos. Gracias. Bueno, en primer lugar, agradeceros sobre todo las palabras agradables de Gerardo y del resto de compañeros que hemos estado en esta jornada. Y además también quiero hacer un guiño, porque a pesar de que todo esto que estamos hablando es investigación independiente, en este caso tenemos la suerte de poder contar con la colaboración de Lilly y de Pfizer, que han hecho posible que nos reunamos todos aquí. Entonces, ya habéis visto que lo que hemos ido hablando es fundamentalmente de cáncer gástrico. Y el título de la jornada viene a hablar de investigación aplicada en estudio GASTRAS. El estudio GASTRAS, para que todos tengamos una idea, viene, como dijo antes la doctora Paula, buscar un título atractivo, ¿no? Y venía de la unión de gástrico con trastuzumab. Es un estudio que lo que pretende es analizar si las concentraciones plasmáticas de trastuzumab tienen alguna influencia sobre la eficacia de este fármaco, del trastuzumab, en el tratamiento del cáncer gástrico ER2 positivo. Y yo quiero hacer aquí un inciso, y es que la investigación aplicada y todo lo que vamos a hablar a partir de ahora, lo que trata de buscar es de luchar contra la tiranía. La tiranía, y entenderme bien, porque esta diapositiva muchas veces ha causado revuelo, es la tiranía de los fases 3 y la tiranía de la mayoría de los pacientes. A ver, ¿qué es lo que pretendo decir con esto? Cuando yo hablo de la tiranía de los fases 3, lo que vengo a referirme es que cuando unos resultados de un estudio se publican o bien en Lancet Oncology o en New England, en revistas de alto impacto, ¿no? O en JCO, da igual, esto se convierte en una verdad absoluta que nadie discute. Es decir, lo que viene en ese ensayo, nadie es capaz de intentar pensar un poco más allá si podemos mejorar o no los resultados. Pero, y esto es a consecuencia, fundamentalmente, a que lo que publicamos ahí, por las normas de estadística que hemos decidido aceptar, es lo que también llamamos la tiranía de la mayoría de los pacientes. Es decir, en el estudio TOGA que presentó antes mi compañera Raquel, sabemos que la mayoría de los pacientes con cáncer gástrico que sobreexpresan el receptor ER2 tienen una mejora en la mediana de supervivencia. Y, por tanto, tratamos a todos los pacientes por igual. Pero esto no es del todo correcto, porque es verdad que la mayoría que camufla al resto responde. Pero hay un porcentaje de pacientes mayor o menor en todos los ensayos
que no responden a esa terapia que hemos demostrado que en la mayor parte de los casos es mejor. Y esto es a consecuencia, y probablemente esta diapositiva me la habéis visto muchas veces, ya lo nombró Gerardo anteriormente, a la enorme evolución o la rápida evolución que ha tenido la oncología en 3-4 décadas. Mira, estos que están a la izquierda, que están en blanco y negro, y es una foto hecha de en blanco y negro, son de Vita, Conelo, que son los padres de la quimioterapia genérica. De hecho, ahí estaban discutiendo el uso de ciertas de las antraciclinas en el manejo del cáncer de mama. Bueno, pues lo que digo, en muy poco tiempo se ha pasado de esa parte en blanco y negro a una parte en color. Color desde el punto de vista molecular. Ahora somos capaces de saber el genoma completo de un tejido neoplástico. Ya puso Raquel una diapositiva en la que veíamos multitud de clasificaciones en función de ciertas expresiones de genes o no en un tejido neoplástico de gástrico. Y esto ha sido a consecuencia de esa causa no. ¿Esto qué ha supuesto? Que cuando evolucionas tan rápidamente, te saltas pasos que son cruciales para un correcto manejo farmacodinámico o farmacológico, como queramos llamarlo, que es el que la monitorización de los niveles plasmáticos de los fármacos antineoplásicos, que todavía deberíamos preguntarnos por qué no lo utilizamos en la rutina. Y eso tiene una reflexión muy sencilla. Si ya Paracelsus dijo que la dosis hacia el veneno, nos guste o no nos guste, si pensamos desde el punto de vista de farmacología, la concentración hacia el medicamento, al menos en el 99% de los fármacos. Podríamos discutir, si queréis, en otra jornada, las excepciones que son la inmunoterapia, pero en el resto de los fármacos, si no se alcanza una concentración plasmática determinada, que generalmente suele ser proporcional a la concentración en la biofase, el fármaco, por muy bueno que sea, no puede ejercer su efecto. Es decir, pensando, lo importante no es la dosis que le damos al paciente, sino la concentración plasmática que conseguimos alcanzar al administrar ese fármaco. Y a esto es lo que me refería antes, con que los Lancet, los New England, los JCO se convierten en una verdad absoluta. Una dosis de 600 funciona en la mayoría de los pacientes, pero a lo mejor hay algunos que necesitan 680 y otros que necesitan 500. ¿Vale? Pues eso es lo que hay que discutir. Y esto probablemente es porque nunca nos hemos sentado a pensar. Todos los que estamos aquí somos farmacéuticos, abogamos, ¿no? Defendemos realmente la adherencia a los tratamientos. Y decimos que queremos tener una gran adherencia, que los pacientes tengan una gran adherencia. ¿Por qué? Porque queremos repetir lo que se hizo en el fase 3. Porque en el fase 3 es lo que ha demostrado, ¿no? Disminuir la separación entre eficacia y efectividad. Cuanto más adherente es un paciente, probablemente los resultados más parecidos sean a los del fase 3. ¿Pero de dónde viene el fase 2? El fase 3 viene del fase 2. ¿Y el fase 2 de dónde viene? De un fase 1. ¿Y un fase 1 qué es? Un fase 1 es aquel estudio de seguridad que permite conocer la concentración máxima tolerada, que asumimos que en oncología es la más eficaz. El fase 2 que es validar aquellas dosis que permiten en la mayor parte de los pacientes de un fase 2 conseguir las concentraciones del fase 1. ¿Bien? Y en el fase 3 lo que hacemos es confirmar efectivamente que esas dosis siguen funcionando en una población mucho mayor. Y con esto cerramos la adherencia. Entonces, con la adherencia realmente, ¿qué es lo que estamos buscando? Esto. El paso final de la adherencia es el paso inicial de cualquier fármaco, conseguir unas concentraciones plasmáticas adecuadas. Y a partir de ahí es donde vamos a pivotar toda la charla desde ahora, ¿no? Entonces, sobre estos conceptos, ¿cómo podemos hacer investigación aplicada? Pues yo voy a explicar el modelo que nosotros solemos seguir, que por lo menos en oncología nos ha ido relativamente bien. Lo primero es estudiar. Hay que dominar la patología y saber qué hay por ahí publicado que pueda afinar en la mejora de los resultados. Si encuentras que hay alguna determinación que permita mejorar, tienes que irte al laboratorio y preguntar a los biólogos o a los responsables de identificar marcadores moleculares o marcadores genéticos o niveles plasmáticos, si eso se puede hacer. Si ellos te dan el ok, el siguiente paso, nos guste o no nos guste, suele ser este. Hay que montar un estudio para convencer al resto de los clínicos, a la comunidad clínica, de que eso realmente funciona. ¿Por qué? Porque ya hay un Lancet o un New England que ha dado una verdad absoluta y tú vas a querer contradecir o por lo menos afinar esa verdad absoluta. Y una vez montas el estudio, si lo logras, te vas a la aplicación clínica. Es decir, tu desarrollo y tus resultados se los cree todo el mundo y los llevas lo pasas a la cartera de servicio de bioquímica, de análisis, a donde sea. ¿Y cómo se continúa? Se cierra el ciclo. Esa parte ya está hecha y ahora volvemos a empezar con otra búsqueda. Entonces, en el entorno que nos movemos ahora mismo, ya contó Raquel anteriormente, el estudio TOGA, como todos sabéis, fue el que le dio la autorización al trastuzumab para usarlo en cáncer gástrico HER2 positivo.
Aumentaba la mayoría de los pacientes, mejoraban su mediana supervivencia unos 5 meses. Y de ahí lo ponemos todo. Pero uno de esos autores, que se llamaba Cozón, hizo un subanálisis después con estos pacientes y analizó si las concentraciones plasmáticas de trastuzumab condicionaban la eficacia del fármaco. Y como estáis viendo ahí, hay un grupo de pacientes, los que están en rojo, que es el cuartil de pacientes, o sea, el 25% de pacientes con una menor concentración plasmática de trastuzumab. Y estáis viendo lo que pasa ahí. Tienen una PC, una supervivencia global mucho menor o menor que aquellos que tienen una concentración más alta de trastuzumab. Cuando ellos hacen el corte por cuartiles, les sale que es pacientes que en el primer valle tienen una concentración plasmática inferior a 17,5 microgramos mililitros. Olvidaros 17,5, el valor real es 20. ¿Bien? O sea, los pacientes que tienen un nivel bajo de trastuzumab en su primer valle, en cáncer gástrico, van peor. Bien, si hacemos una barbaridad estadística, y esto no se puede hacer, si hay alguien que usa estadística me dirá que esto no se debe hacer, pero yo lo voy a hacer porque gráficamente es muy llamativo. ¿Vale? Si cogemos las gráficas del TOGA, que fue el fase 3, el pivotal que le dio autorización al trastuzumab, lo superponemos sobre este estudio de Cozón que buscaba cómo las concentraciones plasmáticas condicionan la eficacia del trastuzumab, ¿qué es lo que vemos ahí? Si os fijáis, la azul, que es la de quimioterapia sola en el TOGA, tiene una curva muy parecida a la de los pacientes que llevaron trastuzumab, pero que además lo tenían en concentraciones bajas. Es decir, el trastuzumab, cuando no alcanza un valor adecuado en plasma, hace que los pacientes no tengan un comportamiento mejor que el placebo. Es decir, es como no ponerle nada a un paciente. ¿Bien? Y todo esto tiene un sentido, sí lo tiene. ¿Vale? Mira, en el año 87, Science publicó un artículo de Schleiman que fue el que descubrió que algunos tumores de mama sobrepesaban una cosa que ellos llamaron el ER2, un oncogen, y que estos tumores iban peor. Entonces él ya postuló que el desarrollo de fármacos dirigidos contra este ER2 probablemente me podría servir o mejoraría la supervivencia de estas pacientes. Y ya sabéis todo lo que ha supuesto el ER2 en la mama, no vamos a explicarlo aquí. ¿Vale? Y lo más importante de lo que estamos hablando, 10 años después sacaron este trabajo, que son los estudios xenobióticos, sobre los que se ha basado todo el desarrollo de trastuzumab, y tanto subcutáneo como endovenoso. Es decir, la concentración idónea de trastuzumab que permite bloquear la mayor parte de los receptores ER2 en un tejido neoplásico es una concentración de 20 microgramos mililitros. Y esto es tan importante para que no perdamos la perspectiva, que el desarrollo, el HANA fue el estudio que le dio la autorización, ¿no? Que se dio para la autorización del trastuzumab subcutáneo. Esa dosis de 600 que han puesto es así porque es la que permite que la mayoría de los pacientes, desde la primera dosis de trastuzumab subcutáneo, tengan un primer valle con una concentración plasmática superior a 20 microgramos mililitros. O sea, que no es un valor al azar, no está ahí por ponerlo. ¿Qué podemos resumir? Que para que el trastuzumab ejerza su acción, es necesario que la concentración valle, la primera concentración valle, ya alcance un valor de al menos 20 microgramos mililitros. Es decir, ya hemos estudiado, hemos encontrado que existe un marcador o una guía que permita mejorar o evitar que pacientes vayan peor, y ahora ya caerse en ¿qué? Al laboratorio. Ir al laboratorio y preguntar a nuestros biólogos si es posible medir las concentraciones de trastuzumab. Esto para nosotros fue fácil, porque ya llevábamos unos años trabajando en la monitorización del trastuzumab en el cáncer de mama. Y ya sabíamos que las pacientes, bueno, esto no vamos a explicarlo, mucho, las pacientes obesas pues tienen niveles menores con el subcutáneo que las endovenosas, etc. Esto si queréis otro día también lo podemos discutir. Entonces habíamos visto que existe algo, que el laboratorio era capaz de diseñarlo y que tocaba ahora. Lo más difícil probablemente, que es montar un estudio que demuestre que efectivamente los pacientes con cáncer gástrico que no alcanzan niveles adecuados de trastuzumab vayan peor en comparación con los que lo alcanzan. ¿Vale? La pregunta es, y ya lo ha dicho antes la doctora Paola anteriormente, ¿esto es fácil de hacer? No, no es nada fácil de hacer. Es muy complejo porque tienes que coordinar muchos hospitales. Mira, en el Gastran ahora mismo están activos esta serie de hospitales que están aquí. Esto ha supuesto, de momento, el registro de 48 pacientes, monitorizar más de 700 niveles de trastuzumab y genotipar casi más de 600 muestras. Genotipar, ¿por qué? Porque también hacemos el genotipo de la DPI, como son pacientes que llevan fluoropirimidina. Pues esto, ya os adelanto que es imposible de hacer si no tienes un motor de gente detrás que lo arranca. O sea, todo lo que voy a contar y todo lo que hemos contado, sin todas estas personas que están detrás
que son las que llaman a los hospitales, las que registran las muestras, las que monitorizan, las que hacen el genotipado, sería imposible arrancarlo. O sea que el de castrar realmente es gracias a ellos. ¿Y qué es lo que tenemos de momento? Y esta es una diapositiva que no iba a poner, pero la voy a poner porque, bueno, porque no quede vacío, porque es una cosa que monté anoche gracias a la ayuda de Vettel. Y os adelanto, no lo han visto todavía ni Raquel ni Paula. Estos son datos brutos, ¿vale? Sin revención por pares, una N pequeña, y hay que cogerlos todavía con pinzas, porque hay cosas que hay que afinar. Pero de momento, mirad lo que sale. Esta es la izquierda FS y la derecha supervivencia global. En azul, los pacientes que en los primeros siglos tienen niveles por debajo de 20 de trastuzumab, y en verde las que tienen niveles por encima de 20. ¿Qué estáis viendo? Que efectivamente, en las condiciones de práctica normal, un paciente con niveles bajos de trastuzumab y cáncer gástrico ER2 positivo progresa antes que los que tienen los niveles adecuados, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que tenemos ahora mismo? Sabemos el estudio TOGA, que decía que poner trastuzumab es mejor para los pacientes que sobreexpresan ER2. Tenemos un subanálisis de Cozón de este estudio que demostraba que los pacientes con niveles inferiores a 20, y él decía 17,5, pero son 20, en los niveles valles de trastuzumab son pacientes que van peor, y tenemos ya un indicio, y os digo, con el estudio que hemos montado en práctica clínica habitual, ojo con esta gráfica, cogiéndola con pinza, que efectivamente se confirma lo que ya Cozón dijo. Entonces, ¿qué toca ahora? Pues ahora toca la madre del cordero. ¿Lo vamos a aplicar o no? Y ya nuestra parte ya está hecha. Ahora viene el abismo. Y esto, si queréis, luego lo discutimos en el debate. Raquel sabe perfectamente lo que yo pienso. Pero si tú tienes un paciente con un cáncer de gástrico ER2 positivo, le sacas un primer valle y te dicen que tiene un nivel de 12, pues cada uno tendrá que decidir lo que crea que es mejor, ¿vale? ¿Y a qué futuro vamos? Bueno, pues, ¿os acordáis como este círculo, no? Lo siguiente es ahora volver a cerrar el circuito. Es decir, esto ya está prácticamente demostrado. Ya poco más tenemos que hacer aquí. Ahora tendremos que volver a buscar si existe otro marcador que nos permita mejorar la supervivencia de los pacientes. ¿Y qué hemos encontrado estudiando? Pues esto, mira, ahí hay lo mismo, dos curvas. Una roja que habla de RAM, algo que tiene concentraciones en el estado estacionario altas y concentraciones estacionarias bajas. Y los pacientes de baja van peor. Este es otro estudio con lo mismo. Los que tienen niveles superiores van mejor. Y si el GASTRAS era cómo los niveles de trastuzumab condicionan la eficacia en cáncer gástrico, se va a abrir un nuevo estudio, y aprovecho a todos los que estéis aquí, que si queréis participar, este es el momento que lo estamos montando y os apuntáis al carro, el Ramugas. Y podéis imaginar dónde viene, de gástrico y ramucirumab. Es decir, es exactamente lo mismo que el GASTRAS, pero con la monitorización de los niveles plasmáticos de ramucirumab, que ya hay estudios descritos que indican que los pacientes con niveles bajos, ya os digo, por debajo de 65, van peor que los que lo tienen más elevado. Y entonces, probablemente, muchos de estas fotografías no lo saben, y esa cara de sonrisa que tienen ahí se les transforma ahora en pavor, porque esto es volver a organizar todo y empezar a registrar muestras y demás. Así que, animaros y simplemente daros las gracias por escuchar y estar aquí presentes, ¿vale? Un abrazo y luego hablamos en el debate. Muchísimas gracias, Fernando. Tu presentación ha sido tan provocadora como esperábamos. O sea que enhorabuena de nuevo y te emplazo para la discusión. Espero que tengamos tiempo de comentarlo. Bien, vamos a presentar al cuarto ponente. El cuarto ponente es José Manuel Rey Piñeiro. Él es desde hace muchos años, asesor jurídico de la Sociedad Española y todos vosotros le conocéis. Además de sus vastos conocimientos legislativos, sabe muchísimo de farmacia hospitalaria y por eso nos ayuda mucho, porque es también ya uno de los nuestros. Por lo tanto, es una oportunidad tenerle aquí hoy para que nos hable de la nueva normativa que regula los estudios observacionales. Tienes la palabra, José Manuel, cuando quieras. Tienes que poner la voz. Sí, ahora tengo la voz y ya soy una persona con cara, ojos y pantalla compartida. Bueno, voy a minimizar esto, porque si no, no me deja ver. Bueno, cuando Fernando hace... Muchas gracias a todos, antes de nada, perdón. Gracias por invitarme, sobre todo a Fernando, que siempre me da la turra con que hay que compartir estas cosas con los socios y a ello vamos. Lo que os quería comentar, no sé si se ve pantalla completa o no, porque a mí me salen unas cosas muy raras, pero bueno.
Voy a intentar... No estamos viendo la pantalla, ¿eh? ¿Perdón? Que no estamos viendo pantalla, no estás compartiendo la pantalla. ¿Y ahora? Ahora sí, perfecto. Vale, perfecto. Decía que ya hace unos meses, cuando se aprobó el Real Decreto que regula los estudios observacionales con medicamentos, Fernando, bueno, me planteo incluso llegar a montar una jornada monográfica sobre esta cuestión. Al final, por diversas razones, pues el tiempo nos ha ido atrapando y ha creído conveniente que en esta sí que se hable, aunque sea 5, 10 o 15 minutos, o a lo mejor 20, no lo sé, igual más cerca de 15 o de 20 que de 5, sobre lo que supone las novedades en esta materia. Me voy a centrar en 4 aspectos fundamentales, es decir, por un lado, que realmente sí que se viene con el nuevo Real Decreto a cambiar un poco el paradigma de los estudios observacionales, es decir, yo creo que sí que hay una simplificación y es de agradecer que la regulación sea más clara de lo que era, porque estaba esparcida en diferentes normas y hasta ahora la teníamos, por un lado, en una orden de 2009 que, bueno, establecía unas directrices sobre estudios post-autorización y luego, por otro lado, pues también se bebía del capítulo 6 del Real Decreto que regula la farmacovigilancia. Aquí se ha venido un poco a establecer eso, un cambio de paradigma que lo veremos ahora incluso de forma esquemática, que hasta cambia la clasificación de los estudios, se aligera las obligaciones en cuanto a exigencias de clasificación y otro tipo de cosas. Y, por otro lado, sí que es verdad que, impuesto por la normativa de privacidad, remacha bastantes obligaciones en esa materia, en materia de privacidad, protección de datos, etc. Pero también es verdad que luego veremos al final que aporta ayudas y clarifica bastante el escenario. Desde el día 2 de enero de este año está en vigor el nuevo Real Decreto 957/2020 por el que se regulan los estudios observacionales con medicamentos de uso humano. ¿Qué quiere decir esto? Que es de aplicación este nuevo Real Decreto a los estudios que se inicien o que se aprueben a partir de esa fecha, es decir, a partir del 2 de enero de este año, no a los que ya fueron en su momento antes de o durante el 2020 o anteriores clasificados. A esos les será de aplicación en el régimen transitorio la legislación anterior, con lo cual, bueno, no estamos aún viendo realmente el impacto de esta nueva regulación porque pues, la mayoría de los estudios en los que estamos trabajando o que están en desarrollo pues son aprobados de hace mucho tiempo y que están pues, bueno, ya en fase avanzada. Pero es verdad que sí que hay que tenerlo en cuenta. El cambio de paradigma que os comentaba y lo que supone este nuevo Real Decreto es reorganizar un poco, tal como estaba antes la tipología de estudios, llevarlo a un nuevo lenguaje. La parte que veis sombreada en verde, rayada en verde, los famosos, los EPAs, estudio post-autorización, pues eso, SP, LEA, otros diseños, no EPA. Esa clasificación que estaba en la orden de 2009 ha desaparecido. Es decir, ya no existen los EPA-S, los EPSP, los EPA-LA, los EPA-OD, los no EPA. Olvidémonos ya para siempre, bueno, para siempre no, porque los estudios están muchos vivos aún, pero es verdad que a partir de ahora los que proyectemos y pongamos en marcha serán y tendrán otras denominaciones. Básicamente serán estudios observacionales con medicamentos y los habrá de seguimiento prospectivo y los habrá el resto de estudios observacionales con medicamentos. Nada más. Es decir, se acabó esa división en la clasificación que nos hacía la agencia, dividir entre las distintas tipologías, esas 5 que estaban reseñadas. Ahora mismo, en la investigación con medicamentos biomédica queda claro que por un lado están los ensayos y por otro lado están los estudios observacionales con medicamentos. Y dentro de estos, los estudios observacionales de seguimiento prospectivo, que es donde ahí sí que se establece una serie de exigencias, y luego el resto de estudios observacionales con medicamentos, pero que no tienen carácter prospectivo. Y esto es lo que regula el nuevo Real Decreto 957/2020, es decir, todos los estudios observacionales con medicamentos. Creo que es importante reseñar porque
luego lo veremos en las exigencias de trámites administrativos y otro tipo de obligaciones, distinguir esta nueva clasificación que queda resumida entre seguimiento prospectivo y no. Y el propio Real Decreto en el artículo 2 nos establece una serie de definiciones y yo creo que este es muy importante porque esta marca la diferencia de la mayoría de los estudios, que es si es observacional con medicamentos de seguimiento prospectivo, se considera que es aquel estudio observacional con medicamentos en el que los sujetos son seguidos durante un periodo de tiempo hasta que acontece la variable de resultado y esta todavía no se ha producido en el momento del inicio del estudio. Creo que vosotros como gente de ciencia tenéis claro y estáis curtidos en los estudios a qué se refiere, es decir, y sobre todo a qué no se refiere, ¿no? Es decir, a estudios meramente observacionales que, bueno, analizan datos de historias o otro tipo de estudios, lógicamente no entraría en esta clasificación de prospectivo que exige una serie de obligaciones que ahora veremos. Como os decía, el objetivo principal que el Ministerio y también la agencia nos vuelca constantemente y nos ha volcado en sus notas cuando ha presentado el Real Decreto era, por un lado, simplificar, es decir, que el procedimiento administrativo sea lo más claro posible y más sencillo, se acaba con la clasificación y este tipo de trámites previos, es decir, luego, se simplifica mucho para la investigación independiente, luego veremos qué se considera cuando es independiente y no. Viene definido en la propia norma también. Cuando se trata de un estudio, pues, en este caso se busca también que se haga una evaluación más eficiente y por decisión única, es decir, que se vaya a un CEIM único la autorización. Eso es muy importante porque nos estábamos volviendo locos con muchos estudios que constantemente había que someterlos a 20.000 CEIMs. Luego, lo que trata de buscar es que también, y esto está bien, yo creo, orientar la intervención de la Administración Sanitaria hacia los estudios observacionales que son de seguimiento prospectivo, porque realmente esos son los que pueden tener impacto real en el uso de medicamentos y objeto de estudio en el Sistema Nacional de Salud. Es decir, otros, pues a lo mejor no tanto, pero entonces centrar un poco el tiro, descargar yo creo que también a la agencia y otras entidades reguladoras de trabajo en cuanto que vamos a centrarnos en lo que realmente tienen más carga de técnica, más carga científica y otros, bueno, pues si no van a tener repercusión en el impacto de uso de medicamentos, pues lógicamente lo aligeramos también de exigencias legales, en este caso, ¿no? Por eso, a los estudios que no sean de seguimiento prospectivo, ya solo se va a requerir a partir de ahora, aparte de que no tienen clasificación por parte de la agencia, no hay que solicitarla, solo se requerirá que antes del inicio tengan un único dictamen favorable de un comité de ética de investigación con medicamentos de cualquier lugar de España. Y lógicamente, pero eso ya para todos, que el centro sanitario donde se realice le autorice que se haga, lógicamente, pero eso ya sabéis que eso es una cuestión ya de contrato con cada centro, a veces con una autorización, lo hemos visto sobre todo en estos estudios que hemos tenido en la era COVID, donde, bueno, pues todo iba mucho más rápido, más ágil y más fluido y a veces pues los contratos no llevaban ese engranaje rígido al que hemos estado acostumbrados durante muchos años, ¿no? Pero lo que está claro es que ahora sí que se pone negro sobre blanco en la norma, bueno, pues que cuando no se trate de un estudio de seguimiento prospectivo, directamente único dictamen de un CEIM de cualquier lugar de España y luego, bueno, pues la autorización de los centros o del centro donde se vaya a realizar. Cuando el estudio se realice con fuentes de datos secundarias, como los realizados con registros de pacientes o bases de datos de ámbito poblacional, etcétera, simplemente se deberán cumplir las condiciones que establezca el responsable del tratamiento de dichos datos, es decir, el hospital, ¿vale? Es decir, ahí sí que en esos casos, que son de otro nivel, simplemente hay que someterse a lo que establezca el responsable. El responsable de tratamiento es terminología de la normativa de protección de datos, el Reglamento Europeo de Protección de Datos, la Ley Orgánica 3/2018. Por eso lo he resaltado ahí, porque a veces en el ámbito sanitario no es extraño la confusión
entre términos que son estrictamente del ámbito sanitario con otros de otros ámbitos. Pero luego lo veremos más adelante, que el artículo 5 de este Real Decreto también induce a un error que yo he visto que se me ha consultado ya y hay que tenerlo en cuenta. Otra de las principales novedades del nuevo Real Decreto es que para los estudios de seguimiento prospectivo, además de los requisitos anteriores, las comunidades autónomas podrán desarrollar una normativa en base a sus competencias, salvo para los que sean sin ánimo comercial, es decir, para los que sean investigación independiente. Pero sí que se establece que cada una de las comunidades autónomas va a poder establecer ahora mismo, bueno, pues una serie de exigencias, tiene que desarrollarlo, tiene un año para hacerlo, bueno, para establecer otras exigencias para la investigación. Yo esto no creo que sea una cosa, pues mi opinión personal, no tiene ningún valor, lógicamente, bueno, porque tener un marco común legislativo para la investigación clínica ayuda mucho, sobre todo en los multicéntricos. Yo trabajo para una sociedad científica que hace multicéntricos a nivel Estado. Ya a día de hoy lidiar a veces con las normativas que ya tiene alguna comunidad autónoma relativa a la cuestión de las tasas, a otras cuestiones, ya pues eso nos da la lata. Imagínense ya si nos vamos hasta al objeto mismo del estudio, es decir, si nos varían. Espero que, bueno, que algunas no profundicen mucho en esto, pero bueno, cada uno tiene su forma de ver las cosas y todo el mundo quiere a veces marcar un hecho diferencial o una cuestión. Ya veremos. No sabemos, esto acaba de aprobarse y a día de hoy no hay ese desarrollo autonómico para los estudios de seguimiento prospectivo. Y luego, otra cuestión que ahora aparece claramente definida en el Real Decreto es, bueno, ¿qué tiene que evaluar el CEN? Que es la metodología, las cuestiones de carácter ético y las cuestiones de cumplimiento legal de los protocolos de investigación. Eso es a lo que tiene que ceñirse. Espero que se pueda ver en vuestras pantallas este esquema bien, porque bueno, es un esquema que ha hecho la propia Agencia Española de Medicamentos, eso no es mío, y básicamente es los requisitos previos, pero que esquematiza muy bien al inicio de los estudios observacionales con medicamentos. Y es pues una situación de si no, es decir, sirve para un checklist rápido de lo que hay que hacer antes de iniciar un estudio. Entonces, ¿tenemos un estudio observacional con medicamentos? Sí, vale. ¿Hay que obtener el dictamen favorable del CEIM? A partir de ahí, si el estudio utiliza fuentes de información primarias, pues vamos por un camino. Mientras que si no utiliza fuentes de información primarias, sino solo secundarias, es decir, está evaluando datos que tiene archivados, directamente se va abajo de todo al cumplimiento de los requisitos éticos y de protección de datos de los sujetos participantes, que eso lo veremos luego, y cuando se haya acreditado que se está cumpliendo esos requisitos, directamente se puede arrancar el estudio sin más historia. ¿Por qué? Porque los datos ya los tenemos a nivel estadístico. Veremos luego cuáles son esos requisitos éticos. Bueno, éticos más o menos los tenemos claros todo el mundo, pero sobre todo la cuestión de la protección de datos, que es realmente para mí la carga nueva y medio escondida que venía en este Real Decreto. Si son fuentes de información primarias, pues tenemos que ver si es un estudio de seguimiento prospectivo o no es. Si no es de seguimiento prospectivo, directamente vamos a pedir la conformidad del centro sanitario. Es decir, con esa conformidad y cumplimiento de los requisitos éticos de protección de datos, arrancamos el estudio. La conformidad, como bien sabéis, se formaliza en un documento, en un contrato, o a veces se da bastante, en bastantes casos, en estudios pequeños, o sobre todo en hospitales pequeños que no se complican mucho la vida. Mi experiencia es lo que veo, directamente te lo autorizan y arrancas. O aquellos que no tienen fundación de investigación, es bastante común. Si se trata de un estudio observacional con medicamentos de seguimiento prospectivo, se debe diferenciar si el promotor, con la nueva legislación, es o no una administración pública, es decir, es o no sector público. Si es sector público, directamente se va a la conformidad del centro. ¿Por qué? Porque hay otra serie de exigencias que veremos ahora que no les son de aplicación. Si no es una administración pública, hay que diferenciar o hay que discriminar si es un estudio
con ánimo comercial o sin ánimo comercial. Si es sin ánimo comercial, es decir, si se considera que es pues un estudio como los que puede promover la SEF, la SEOM o cualquier otra entidad sin ánimo de lucro, independiente, etcétera. Ahora veremos los requisitos para considerarse independiente. Directamente también se pide la conformidad del centro sanitario. Si por el contrario es un estudio que puede tener un ánimo comercial, porque el promotor es un laboratorio, es un titular de una autorización de comercialización o lo que sea, entonces ahí hay que ver si la comunidad autónoma ha puesto en marcha requisitos añadidos o no en su normativa. Si no los ha puesto, nos vamos a la conformidad del centro sanitario, y si los ha puesto, entonces los tiene que cumplir. Es decir, tiene que pasar una serie de requisitos de factibilidad, pertinencia, y lo que vayan a poner el legislador autonómico en cada comunidad autónoma para esta cuestión. Yo creo que esta última parte entiendo que son a veces competencias en materia de ordenación, en materia de otras cuestiones en el ámbito autonómico que la agencia ahí, bueno, y el legislador, en este caso el ministerio, ha querido facilitar, pero es verdad que esto para los estudios promovidos por titulares de autorizaciones de comercialización y laboratorios va a suponer, bueno, pues una incomodidad bastante grande y una limitación al lanzamiento de esos estudios a medida que vayan surgiendo pues 17 legislaciones autonómicas diferentes. ¿Qué ocurre? Bueno, pues la verdad es que la mayoría, salvo estos estudios que son promovidos por la industria, en el resto es verdad que sí que se ha aligerado la carga. Es decir, en la inmensa mayoría de los casos, con la conformidad del centro y el cumplimiento de los requisitos éticos y de protección de datos, más lógicamente ese único dictamen favorable, se arranca el estudio. Perdonad que me haya parado un poco en este esquema, pero yo creo que es una forma clara de ver en una única imagen lo que supone este nuevo paradigma. Como os decía, ¿cómo se acredita que un estudio es sin ánimo comercial? Bueno, pues el apartado del anexo 2 indica, bueno, que en caso de una investigación clínica sin ánimo comercial, el promotor deberá presentar al CEIM una declaración responsable firmada por el promotor, en la que indica, bueno, que cumple una serie de condiciones. ¿Cuáles son las condiciones? Pues que la investigación llevada a cabo por los investigadores sin la participación de la industria farmacéutica o de productos sanitarios que reúnen las características siguientes, y es que el promotor es una universidad, hospital, organización científica pública, organización sin ánimo de lucro, un investigador individual o una organización de pacientes. En esos casos se considera sin ánimo comercial. Que la propiedad de los datos pertenece a ese promotor. Que no hay acuerdos entre el promotor y terceras partes que permitan el empleo de los datos para usos regulatorios o se genere una propiedad industrial, es decir, que se vaya a registrar como patente o modelo de utilidad o lo que sea. El diseño, la realización, el reclutamiento, la recogida de datos y la comunicación de los resultados de la investigación se mantienen bajo el control del promotor en todo momento. Es decir, pues lo utilizamos, por ejemplo, nosotros en la SEF a través de nuestro RedCap. Todo está controlado por la sociedad científica, se controla dónde se va a publicar, el IP o el coordinador forma parte del equipo propuesto por el promotor, es decir, por la sociedad, etcétera. Y que por sus características estos estudios no puedan formar parte de un programa de desarrollo para una autorización de comercialización de un producto, es decir, no estamos trabajando para luego pasarlo o venderlo o, bueno, transmitirlo a un tercero que lo va a utilizar para conseguir una autorización de comercialización de un producto, de un medicamento o de lo que sea. En la inmensa mayoría de los estudios, entiendo que de los que se hacen desde hospitales, de los que se hacen por parte de investigadores independientes, de los que se hacen por sociedades científicas, etcétera, universidades, se cumplen esos requisitos y es cuando se podrán acoger a esos beneficios y aligeramiento de obligaciones para los estudios sin ánimo comercial. Otra de las obligaciones y novedades que aporta el nuevo Real Decreto es que, a diferencia de la solicitud de clasificación, que ahora ya no es necesaria, es decir, antes había la obligación de solicitar la clasificación del estudio, te llegaba con ese código, todo lo que lo habéis visto más una vez, ahora simplemente lo único que se requiere es que se registre, es decir, que se registre en el Registro Español de Estudios Clínicos, en el REC, que está regulado en el artículo 6.1 del Real Decreto. Esta publicación
cuando sean de seguimiento prospectivo, es obligatorio. Para los restantes estudios va a ser voluntaria. Pero bueno, en todo caso, yo creo que sí que es muy útil incluso para los que no son de seguimiento prospectivo, inscribirlos, es decir, que estén en ese registro que será de público acceso para todo el mundo y, lógicamente, ahí que esté al menos al inicio el título, el promotor, los medicamentos objeto de estudio, el objetivo principal y las fuentes de financiación, si es que las hay externas o si es memoria económica cero, pues lo que sea. Es decir, yo creo que esto, bueno, es un trámite mucho más fácil porque es unidireccional por parte del promotor hacia el registro, se hace online y a partir de ahí pues se ha cumplido con el requisito, no se espera una clasificación pues como era anteriormente. Otra de las cuestiones que sí que viene en el nuevo marco y aparece en el artículo 5 de la norma del nuevo Real Decreto es la cuestión del consentimiento informado y protección de datos. Se regula, yo creo que erróneamente, deberían haberlo separado porque se regula todo en un mismo artículo y eso ha generado algún tipo de duda o confusión por parte de la gente que está tanto en los CEIM como la gente que está trabajando como promotora de estudios y que se le genera dudas en este momento. Yo creo que luego, a medida que vayamos avanzando en la práctica, se va a solucionar. En los apartados 1 y 2 de este artículo 5 se habla del consentimiento, es decir, del consentimiento informado, que es el consentimiento que todos conocemos por legislación de autonomía del paciente, historia clínica. Entonces, en los estudios observacionales o medicamentos que conlleven... Perdón, discúlpame, vamos regular de tiempo. No sé si... Minuto, me queda un minuto. Perfecto. Sí, disculpa, perfecto. Vale, entonces, en los estudios observacionales con medicamentos que conlleven entrevistar al sujeto, requerirá un consentimiento informado, como ya normalmente se hace. Y, bueno, lógicamente, que se tendrán en cuenta las normas y principios éticos que habitualmente se saben. ¿Qué ocurre? Que luego, y aquí es donde se regula la parte de la privacidad, se establece que en el apartado 3 que el promotor deberá haber evaluado y mitigado mediante las medidas apropiadas en cada caso el impacto que supone este estudio para la privacidad del paciente. Y ahí sí que entramos en palabras mayores. Es decir, y será necesario el consentimiento del sujeto, salvo que exista otra base legítima para el tratamiento de sus datos personales. Paso muy por encima de esto, luego si queréis en las preguntas profundizamos. Básicamente, lo que supone es que el tratamiento sea lícito conforme al artículo 6 del Reglamento Europeo de Protección de Datos, es decir, que las bases para poder tratar esos datos vengan o bien del consentimiento del paciente o que haya una norma con rango de ley que permita ese tratamiento, bien para el cumplimiento de un interés público, bien para unos fines de investigación histórica, estadística o científica, que en este caso esa es una base de legitimación, y el interés legítimo de las autoridades públicas, es decir, un interés público, si es que existe o se puede acreditar en este estudio. Eso exige hacer lo que se llama, como decíamos ahí, la evaluación de impacto, que bueno, yo creo que esto ya es materia para un día en profundidad tratar este tema en una monografía de 1 hora, que es básicamente hacer una descripción sistemática de la actividad del tratamiento que se prevé, hacer una evaluación de la necesidad y proporcionalidad del tratamiento, evaluar los riesgos, y eso lo tiene que hacer el promotor, y adoptar las medidas previstas para afrontar esos riesgos, que son riesgos de medidas de seguridad, riesgos en la pérdida de la privacidad y de la protección de datos del paciente en esos estudios que se puedan dar. Estas evaluaciones de impacto, lógicamente, las suele hacer una empresa especializada normalmente, pero bueno, yo creo que se van a estandarizar y a partir de ahí todos los promotores tendrán quien se las haga e irán incorporadas al protocolo y será algo que ya simplemente el CEIM evaluará como una cosa más y acreditará que se ha hecho. A día de hoy están en esta fase, pero se va a resolver. Y ya finalmente, esta es mi última diapo, lo que sí que trae el nuevo Real Decreto, y es muy de agradecer, 2 anexos maravillosos. Uno, que es sobre la estructura recomendada y contenido que debe tener el protocolo y viene estructurado y punteado apartado a apartado. Y 2, un segundo anexo de documentación que debe acompañar a la solicitud de evaluación al CEIM de un estudio observacional. Y a mí me parece que esto, realmente incorporar esos 2 anexos, sí que es de verdad apostar por la investigación, facilitar el trabajo a la gente y que las cosas fluyan como queremos que fluyan. Nada más, disculpad lo dilatado, pero bueno, explicar un Real Decreto bastante largo no se hace en 5 minutos. Muchas gracias, José Manuel, lo entiendo perfectamente.
Bueno, pues desgraciadamente tenemos poco tiempo para la discusión, pero me comentan los coordinadores que podemos hacer quizás una pregunta para cada ponente o podemos también ofrecer a la audiencia, si quiere hacer alguna pregunta la puede enviar a través de la herramienta y estamos aquí pendientes. Entre tanto, me gustaría hacer una pregunta, bueno, que puede ser para Paula o para Raquel, y sería, ¿cómo el sistema sanitario como tal, es decir, la administración sanitaria, cómo reacciona ante un registro como el vuestro? ¿Tenéis algún tipo de facilidades o, por el contrario, inconvenientes? ¿Habéis visto alguna posibilidad de automatizar la introducción de algunos datos a través de sistemas de historia clínica electrónica? ¿Cómo está un poco toda esa parte? A ver si puedo, vamos, en nombre de la doctora Paula le transmito yo mis disculpas porque ha tenido otro foro y ya abandonó nuestra reunión. Y bueno, la verdad que ella un poco es la más, como coordinadora, más experiencia al respecto, pero dificultades muchas, muchas. Es verdad, como ella decía, que ahora pues para los siguientes subanálisis, los diferentes proyectos, ya nos va costando mucho, pero la introducción fue complicada. Y luego, pues la segunda parte respecto a el tiempo, cuando pues la mayor parte pues somos clínicos, la sobrecarga asistencial nos desborda y la verdad que un poco tener este tiempo para en horario libre, ¿no? Pues poder meter todos estos datos en base de datos, pues bueno, requiere una motivación. Pero es verdad que bueno, dificultades se han ido solventando, pero han habido. Muy bien, muchas gracias. Todavía no hemos recibido ninguna pregunta, así que ahora le voy a pasar la palabra a Fernando. Me gustaría, si te parece, bueno, que digas un poco cuál es tu opinión o tu razonamiento sobre lo que algunas veces te hemos oído comentar, ¿no? ¿Por qué en la oncología, en la práctica de la oncología, son tan contados los casos en los cuales hacemos una aproximación farmacocinética? ¿Cómo crees que hay que analizar este problema? ¿Crees que puede cambiar? ¿Crees que hay alguna prioridad? A ver, la causa no la sé. Yo creo que es probablemente la mayor defensa que tiene oncología, la mayor fortaleza, que siguen estrictamente, todos lo conocéis, es la especialidad que con más rectitud siguen los protocolos médicos. O sea, en otras especialidades vemos que hay un poco más, llamarlo de cocinilla, pero en oncología es muy complejo encontrar eso. Prácticamente primeras y terceras líneas van todas muy regladas. Eso hace que sean tan estrictos también para moldar dosis que no están registradas. Si tiene solución, yo creo que sí, pero hace falta, es un trabajo muy continuo. Raquel lo puede decir, ¿cuánto cuesta que movamos cualquier cosa? Decirle a un oncólogo ahora mismo, por ejemplo, que no ponga un trastuzumab subcutáneo en una paciente de 90 kilos, no es fácil. Y estamos hablando de poner el mismo fármaco, es cambiarlo al endovenoso, ¿vale? Porque ajustamos al peso, por poner un ejemplo. La solución yo creo que es culpa nuestra de farmacia. Igual que hemos sido extremadamente pesados, en el sentido de la palabra, con monitorizar la vancomicina, probablemente tenga el mismo impacto más monitorizar imatinib en un GIST, ¿vale? O en una LMC, eso ya lo sabemos. Y sin embargo seguimos ahí sin mover. Y luego una cosa importante, técnicamente, Gerardo, no es nada complejo, ¿eh? O sea, esto es un kit comercial y no tiene más, ¿eh? Cualquier servicio de análisis o de bioquímica o un servicio de farmacia propio que tenga alguna maquinaria lo puede hacer sin más. Muy bien. Iba a decir, Fernando y Raquel, que vosotros sois los coordinadores de esta jornada. Si os parece, os corresponde a vosotros plantear alguna última pregunta, si así lo deseáis, o cerrar la sesión según lo que consideréis más oportuno. Bueno, yo voy a dejarle que Raquel cierre y antes, he visto que nos sale una pregunta aquí, le preguntamos rápido a Chose, que yo tengo la misma duda, ¿vale? Y las comunidades autónomas, o sea, las organizaciones farmacéuticas podrán meterse en los estudios, pero no en la metodología, ¿no? No. Estamos hablando de que el Real Decreto lo que viene a hacer es habilitar a las comunidades autónomas para que en el plazo de un año elaboren una norma de carácter general sobre cómo quiere que sean los estudios prospectivos en el ámbito de su comunidad autónoma. Es decir, sobre alguna exigencia de
oportunidad o de adaptación al ámbito, pero por supuesto que no se pueden meter estudio por estudio a analizar y a definir y a modificar cuestiones del protocolo. No, estamos hablando de un marco general, es decir, que les va a permitir elaborar una normativa propia de desarrollo de esto, pero es una normativa que será aprobada por su gobierno autonómico, si decide aprobarlo, y si no, pues sería complementaria de la estatal. Gracias, José. Bueno, pues lo dicho. Yo solo daros las gracias a todos, de verdad, que habéis conectado, a Gerardo, que haya aceptado, que sabe que siempre estoy detrás de él para que colabore con nosotros, la moderación de la jornada. Y Raquel, por favor, cierra tú, que al final eres la protagonista, la oncóloga. Estás sin micro, Raquel. Bueno, Raquel, o nos ha abandonado o se le ha quedado la cobertura. Ahí está Raquel. Ahora sí, ¿verdad? Perdón. Nada, Fernando, decía que muchas gracias, que ya mis palabras sobran, pero bueno, agradecerles nuevamente la oportunidad a la Sociedad Española de Farmacia Hospitalaria, a SEON, y nada, pues que esta reunión sirva de reflexión para continuar valorando y cada vez apostar más por continuar unidos en investigación y trabajando. Gracias a todos. Bueno, yo os felicito a los coordinadores. Creo que ha sido una jornada muy interesante. Y Fernando, siempre que quieras, como sabes, voy a colaborar contigo. Es un placer. Muchísimas gracias. Bueno.